Las autoridades de salud han revelado que actualmente acá en nuestro país se realiza un monitoreo a 260 personas para descartar posibles casos del coronavirus. Ojo con esto porque ya en nuestra región se está confirmando el primer caso en Brasil. Andrea Pino tiene detalles. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se organizó un foro por parte de la Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestro país, reunión en la que participó el ministro de Salud, también el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, y estamos precisamente con la infectóloga Jeanette Davant para poder conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Ayer decía el representante de la OPS en nuestro país que el escenario era completamente diferente al de la semana pasada. ¿Cuánto ha cambiado el escenario efectivamente? Hoy día estamos hablando de un posible caso en Brasil. Bueno, lo que cambió es que lo que ha pasado y ha venido pasando en las últimas semanas es que de ser un virus que estaba transmitido fundamentalmente en la provincia de Hubei, en China, con gran expansión, eso sí, que es lo que tenía en alerta a todo el mundo, con gran expansión a otras regiones de China, en muy pocas semanas, estamos hablando de casi 80.000 casos en 4 semanas, para cualquier área geográfica es un impacto enorme de casos. Se hizo esta distribución o exportación de casos a países como Corea del Sur, Irán, en donde efectivamente ha llamado la atención que en pocos días aparición de casos, que todavía no conocemos los números exactamente, pero con un número bastante considerable de fallecidos, a pesar del poco número de casos que están reportando confirmados. Y esta semana, durante estos días, hemos visto la rápida exportación a otros países, específicamente a países de Europa, en donde el escenario probablemente es lo que llamaba la atención ayer al encargado de OPS en Chile, de que el escenario entonces ha estado cambiando con rápida expansión geográfica a otros continentes. ¿Es más complejo lo que está sucediendo en Italia? Se habla de una transmisión difusa. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, transmisión difusa, primero este virus se está transmitiendo eficientemente entre las personas y transmisión difusa probablemente ellos lo están llamando a que no han logrado contactar al primer caso, es decir, no han logrado hacer la conexión entre los casos de coronavirus que están transmitiéndose y detectándose en el norte de Italia con un caso probablemente que haya estado en la provincia de Hubei o en China, o que haya tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus, que es la definición de caso que utilizamos todos los países para hacer la vigilancia. Por lo tanto, eso es lo que ellos están llamando transmisión, que no pueden definir el contacto inicial o el caso inicial. Gonzalo, está Gonzalo Ramírez en el estudio, tiene una pregunta. Hola, ¿cómo Gonzalo, está? buenos días. Gracias por acompañarnos porque la verdad, cuando escuchamos sobre todo las informaciones internacionales, no deja de preocupar y no se trata de estar alertando en demasía, pero a mí al menos me llama la atención la velocidad de propagación. No sé si a usted también le impacta como especialista. Por ejemplo, llega un caso a Italia. Y bastan horas para que se empiecen a multiplicar los contagios. O lo que pasó en Canarias, en Tenerife, donde ya hay hoteles que se están transformando en nuevos cruceros con cuarentenas. O sea, el desafío es bien importante de aquí a las próximas semanas para la región también, donde se deberían empezar a presentar los primeros casos. Bueno, así es, Gonzalo. La transmisión ha sido especialmente eficiente con este virus, que es pariente de otros 2 virus de características similares que afectaron a Asia hace varios años atrás, el SARS el 2002 y MERS a la península arábica el 2012, y que ha seguido solo ahí atrapado en la península arábica. Sin embargo, este nuevo pariente ha tenido la característica de transmitirse eficientemente entre las personas y tiene otra particularidad, que es aparentemente, o por lo que a lo menos los investigadores están demostrando, que parece comportarse con una característica diferente a sus parientes, es decir, se piensa que puede transmitirse en periodos asintomáticos o con pocos síntomas. Por lo tanto, las personas que tienen pocos síntomas obviamente no van a llegar a un servicio de salud, van a poder ser cadena de transmisión a otras personas y van a aparecer entonces justamente para dar la alerta a aquellos casos que son más severos y que llegan a un centro de salud. Doctora, sí, perdona. Andrea, perdón la interrupción, solo lo último. ¿Cuál cree usted que para nuestro sistema chileno
es el principal desafío o cuál va a ser la principal dificultad de esta enfermedad en particular respecto a otros virus que nos ha tocado enfrentar? Bueno, lo primero es decir que desde hace muchos años, desde que sabemos que los virus o las infecciones pueden emerger en cualquier minuto, son impredecibles, con cualquier magnitud y que tampoco sabemos cuál va a ser la población más afectada, es que todos los países, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, deben tener planes de enfrentamiento para poder activarlos en el momento de que ocurran estos eventos inusuales. Y por otro lado, también debemos estar preparados para poder detectar estos eventos inusuales. Nuestro escenario en este caso, con este virus, es haber tenido el tiempo para reactivar todos los protocolos que ya aplicamos en pandemia. ¿Cuál es el escenario mejor? El escenario mejor es detectar los primeros casos de forma oportuna. Probablemente, como en todos los países, no va a ser en el aeropuerto. Sin embargo, es muy importante mantener esa medida de detección de casos en viajeros. Detectar entonces estos casos oportunamente y poder disminuir la transmisión comunitaria de tal forma de tener, si es que se introduce este virus en nuestro país, un brote que sea más lento de introducción, de tal forma de preparar los servicios de salud con menor impacto en necesidad de camas, si es que tenemos casos más severos, y que duren más tiempo. Eso es verdad. Cuando uno logra reducir la transmisión, hacerla más lenta, duran más tiempo, y ustedes deben recordar qué es lo que nos sucedió en pandemia con H1N1 el 2009. ¿Qué opinión tienen del seguimiento de personas? Ayer el ministro hablaba de 260 personas, al final del día se habló de cerca de 340 personas que vienen de países donde hay casos de contagio. ¿Qué opinión tienen de este seguimiento que se está haciendo como medida preventiva? Bueno, es muy importante cuando uno tiene una enfermedad que se transmite entre las personas, si sabemos que hay un área afectada. En este caso, inicialmente hace un par de semanas está bastante restringido a China. Es muy importante, y dentro de los protocolos de activación que todos los países deben aplicar, está el detectar a aquellas personas que vienen de una región con riesgo o con transmisión de un virus nuevo como este, aunque no tengan síntomas, solicitarles su dirección de tal forma de que tengan un contacto con la autoridad sanitaria pertinente y educarlos en que nos informen de la aparición de los síntomas que hasta el momento que conocemos la enfermedad son los que lo caracterizan. No son personas enfermas, eso lo quiero aclarar, no son casos, son personas, viajeros que llegaron a Chile y que durante 14 días han estado siendo contactados por la autoridad sanitaria de tal forma de identificar si aparece algún síntoma. Bien, le agradecemos a la infectóloga Janet Davant que nos ha acompañado para abordar este tema que, lo hemos dicho, va cambiando minuto a minuto, hora a hora prácticamente, un tema que ha ido variando de manera muy dinámica. Ayer el ministro también anunciaba nuevas medidas, particularmente en el aeropuerto, una declaración jurada, ya no un cuestionario que se respondía de buena fe, que va a ser mucho más exigente, también la ampliación del grupo al que se le podría hacer un examen físico en el aeropuerto, así que vamos a ver también cómo siguen operando, funcionando esas medidas preventivas, Gonzalo. De todas maneras, muchísimas gracias a la doctora, gracias a Andrea, gracias por compartir la entrevista.